Ayer hablábamos de esta operación en el penal de Togorón, en Venezuela, para dar con los cabecillas del Tren de Aragua y desarticular esta organización que seguía operando desde dentro de la cárcel. Las autoridades ya han confirmado que los líderes de esta organización criminal no estaban ahí, los están buscando ahora. Se presume que pueden estar en cualquier país, menos en Venezuela. Precisamente desde Aragua, Alejandra Triana nos va a ampliar la información. Sí, amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana, momentos de tensión se vivieron el día de ayer en horas de la madrugada cuando las autoridades tomaron una de las cárceles más peligrosas de Venezuela y Latinoamérica, como es el Centro Penitenciario de Tocorón. La operación de liberación Cacique Huacaipuro se llevó a cabo con el propósito de desarticular las bandas de la delincuencia organizada que allí se encontraban funcionando. El operativo fue un trabajo coordinado entre el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fiscalía General de la República, a través del cual fueron desplegados 11.000 funcionarios de los diferentes organismos del Estado. El Gobierno Nacional calificó como exitosa esta primera fase de este despliegue y ya inició la segunda fase de búsqueda y captura de los presos que se habrían dado a la fuga. Autoridades confirmaron que fue desmantelado un centro de operaciones delictivas donde se realizaban actos de extorsión. También fueron incautados radiotransmisores, fusiles, miras telescópicas y granadas fragmentadas. En esta penitenciaría se presume funcionaba el Centro de Operaciones del Tren de Aragua, una de las principales organizaciones delictivas de Venezuela y que se ha extendido a otros países de Latinoamérica. Se desconoce el paradero del cabecilla de la banda, alias Niño Guerrero, quien aparentemente pudiera haber escapado y se estaría movilizando hacia Perú o Chile. Cabe destacar que entre las incidencias del día de ayer a tempranas horas se escucharon detonaciones dentro del recinto y columnas de humo salían del lugar. Extraoficialmente se supo que viviendas construidas dentro de estas instalaciones fueron incendiadas. Allí vivían más de 300 familias, entre ellos menores de edad, que fueron desalojados horas después durante el operativo. Vimos mascotas, perros que hacían vida allí que también fueron sacados del lugar. Familiares de los privados de libertad manifestaron su angustia por conocer el paradero de sus parientes y pidieron a las autoridades se les garantizara su bienestar y se respetaran los derechos humanos. Desde el Estado de Aragua, Venezuela, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bien, lógicamente ante la evidencia, las autoridades de Venezuela han tenido que confirmar. Recordarás que ayer nosotros dimos esta noticia, nos lo habían contado periodistas independientes en Venezuela, que por obvias razones no pueden dar la cara porque viven amenazados no solamente por el régimen de Maduro, sino también por la situación de la delincuencia. Claro. No pueden revelar lo que había ocurrido, pero ellos nos decían que los líderes del Tren de Aragua no estaban ahí. Es más, hay videos, nos contaban, que circulan de ellos en fiestas en diferentes zonas de Venezuela, en Maracaibo, en Caracas, en diferentes regiones. Como acá hacen estas fiestas de los búnker, que acá también se hacen esas detenciones, ¿no? Que caen en los búnkers. Se supone que están presos, pero hay videos que circulan de ellos que están en fiestas, en discotecas, etc. Y en el caso del Niño Guerrero, él se supone que estaba preso hasta el 2035, 2036. Niño Guerrero es el número 1. Así es. Digamos, es la cabeza más identificable, más visible de este grupo. Okay. Pero en realidad lo que confirma el libro también de Ronald Rísquez es que son 3 los cabecillas del Tren de Aragua. Uno de ellos es el Niño Guerrero. Ninguno de ellos estaba en el penal. Tienen un ejército de sicarios que muchos de ellos están en diferentes países, se desplazan en diferentes países. Ecuador, Colombia, Perú, Chile. No se sabe exactamente cuál es el poder de acción que tienen en Argentina, en Uruguay o en Paraguay. Okay. Están en Bolivia, por ejemplo, en Brasil en una pequeña parte, en Estados Unidos, en México también están investigando si es que están ahí, en parte de Centroamérica lo mismo. ¿Y qué hacer? Porque al final del día sabemos que nuestras fronteras, todas las fronteras latinoamericanas en general, son una coladera. Lo hemos visto con la situación de la migración, cuántas personas han ingresado a distintos países, y no delincuentes, estamos hablando de ciudadanos de bien que quieren venir a trabajar, que quieren venir a buscar un futuro, pero han ingresado de forma ilegal, han ingresado de forma irregular, vamos a no decirlo ilegal, de forma irregular a un territorio, y así como lo hacen estas personas, imagínense con los recursos que tienen los delincuentes, con qué mayor facilidad lo hacen. Así es, exactamente. Y de hecho, como nos confirmaban periodistas allá, venezolanos, el Tren de Aragua
funciona como una especie de fuerza de choque del régimen de Nicolás Maduro. Claro. Es por eso que tienen tanta facilidad para salir del país. O sea, prácticamente les salen las puertas, no les piden mayor requisito para salir. Cualquier ciudadano venezolano puede contar que es difícil salir del país por la documentación que te piden. Es muy difícil incluso conseguir un pasaporte. Pero estos sujetos entran y salen como si nada. De hecho, hay investigadores que señalan que parte de esta expansión del Tren de Aragua a toda esta región fue promovida también un poco dentro del gobierno de Venezuela en este momento, justamente para que puedan salir del país y también desvirtuar la ola migratoria de mismos venezolanos, como buscando que varios países les cierren la puerta a los venezolanos para que no salgan del país, para que no se sigan yendo. Bueno, lo mismo hizo Cuba en su momento cuando dijo, Estados Unidos quiere recibir cubanos y abrió las cárceles. Recordemos que no es una estrategia nueva, recordemos que no es una forma de desvirtuar olas migratorias, la hizo un gran ídolo, además del chavismo en su momento, que fue Fidel Castro. Eso fue, me parece, el presidente Jimmy Carter, que pidió sacar de las cárceles, bueno, si no lo recuerdan, el presidente Jimmy Carter, el gobierno, le pidió liberar a todos los presos políticos de esa revolución cubana. Entonces lo que hizo Fidel fue, bueno, vamos a abrir las cárceles y que se vayan todos. Salieron los presos políticos, pero salieron los delincuentes más peligrosos en ese momento de Cuba. Y los mandaron en un barco que Estados Unidos mandó a Cuba y los subieron a todos, los obligaron a subir a todos y bueno, todos ellos son presos políticos, que se vayan a Estados Unidos. Bueno, hay especialistas que señalan que ese fue el inicio de esa ola de violencia en Estados Unidos, entre los años 70, 60 aproximadamente. No solamente se trata de la llegada de cubanos, hay delincuentes del país, hay delincuentes de muchos países y todo eso confluyó. Claro. Es parte, como tú bien señalas, de la ola migratoria. Hay mucha gente que viaja a otro país con la intención de estudiar, de forjarse un futuro, de trabajar, de hacer una nueva vida en otro país. Lamentablemente también hay muchos delincuentes que viajan buscando nuevas víctimas. Lo hemos visto en el caso de muchos peruanos que fueron a España, a Italia, a Argentina. Hace muy poco, esta semana, veíamos el caso de este narcotraficante que había durante más de 20 años, un peruano, durante más de 20 años había dirigido el tráfico de drogas en Buenos Aires. Y que acá vino para estar tranquilo, libre de polvo y paja. Y claro, ahora la policía lo captura y todos miramos a la policía, pero en realidad no tenemos que mirar a la policía. Tenemos que mirar a todo un sistema de justicia que le dijo sea un ciudadano libre. Nadie puede hacer más allá de sus facultades, ¿no? O sea, la policía no puede detener a alguien simplemente porque quisiera tenerlo preso. Así es. Ojo, que este pedido de declarar como terroristas a estas organizaciones criminales, hay que ver lo que ocurrió en Ecuador. Fue un proyecto de ley, se implementó y esto no ha cambiado en nada a la situación de violencia que hay en Ecuador. Al poco tiempo de esto, mataron al candidato Villavicencio, han matado alcaldes, han seguido asesinando a diferentes personas, porque es una decisión articulada. No se trata solamente de que salgan los militares a la calle, se trata de ejercer todo un tipo de cambio dentro del aparato de justicia, como tú bien estás señalando. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Por eso ahí cuando se hacen los paralelos al plan Bukele, el plan Bukele, con todas sus fallas, con todos sus excesos, involucró a toda la cadena, involucró a todos los actores, desde aquel que detiene hasta aquel que te lleva preso y que evita que regreses a la calle. Pero si vas a capturar y vas a volver, entonces ahí no vas a hacer absolutamente nada.